Pues muy buenos días. Vamos a esperar, estamos muy poquitos, vamos a esperar que se conecten más personas a la sesión del día de hoy. La verdad es que sí los extrañé, no pude conectarme prácticamente durante todo el mes de mayo, pero pues aquí ya estamos en junio, iniciando transmisiones y pues nuevamente tratando de compartir información que considero que es de utilidad, ¿sí? Hoy no veo al maestro Miguel Chamlati por aquí, pero pues ahora sí, vamos a esperar unos minutos, ¿sí? La verdad es que no sé si les cause interés o el por qué la charla del día de hoy, pero les pongo en antecedente. Últimamente hemos estado migrando algunos equipos y aunque quisiéramos que en el escenario ideal pudiéramos cambiar todos los equipos de una empresa, entendemos y sabemos que es imposible. Pero sí es bueno tener presente todas las variantes que se toman en cuenta con respecto a lo que utilizamos en nuestras computadoras y en nuestras empresas. Muy buenos días, mi estimado Jacinto, ya estamos aquí a compartir un poquito de información. Entonces les decía que yo he visto que la variable o las variables es que nos dicen, oye, queremos que actualices nuestro servidor, queremos actualizar la computadora de tal persona, queremos actualizar tal equipo, y pues de pronto ya las cosas, aunque deberían de funcionar mejor, ya no funcionan como se esperaba. Y por eso es que quiero hacer conciencia con la charla de hoy, de tener en cuenta todas las variables que se toman, que participan en todo lo que son nuestros entornos de equipo de cómputo, para que no consideremos que porque vamos a cambiar una computadora, en automático todo debería de funcionar mejor, ¿sí? Ahí me gusta la frase esa de que en teoría debería de funcionar mejor, pero ya si nos vamos a la práctica, la verdad es que no. Y el objetivo de la charla de hoy es entender un poquito todas esas variables que entran en juego cuando nosotros vamos a actualizar o queremos actualizar nuestros sistemas, porque sí, les decía al principio, lo ideal pudiera ser cambiar todos los equipos de un solo jalón, porque como vamos a ver en la charla de hoy, intervienen muchos factores. Sin embargo, entendemos que no es tan fácil hacer ese tipo de operaciones, y entonces lo que busco con la charla de hoy es tener un poquito de conciencia y tener presente cuáles serían las variables que pudiera tener mi entorno de trabajo en mi oficina, en mi empresa o con nuestros clientes, ¿sí? Vamos a esperar 2-3 minutos más y empezamos la charla de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. La verdad es que ya me da gusto ver que algunos ya saludaron. Entonces, no sé si quisieran hacer algún comentario con respecto a lo que se esperan de la charla de hoy, de lo que vieron en la publicidad, qué se esperan aprender o entender con la charla de hoy. No sé si alguien quisiera comentar. En lo que seguimos esperando que den las 10 de la mañana y que se conecten más personas, ¿sí? Muchas gracias, Héctor. Sí, más conocimiento, pero les digo, sí me gustaría tener un poquito de más conciencia. Ahorita en la imagen que están viendo ya en pantalla, vamos a ver si igual veo que ya tengo la opción de grabar, así es que vamos a... Perfecto. Pues ya la imagen que tienen en pantalla ya nos habla un poquito de cuáles son las versiones de Windows con las que estamos trabajando nosotros actualmente. Si se dan cuenta, en la parte amarilla, y estamos hablando del año de 1985, o sea, hace prácticamente 40 años, tenemos las primeras versiones de Windows. En noviembre de 1985 sale Windows 1.0, después sale Windows 2.0. Todos esos sistemas, hasta Windows 98, su estructura o su base sigue siendo Windows MS2, el sistema operativo MS2. Después, aquí tenemos las versiones de servidor, que tenemos Windows Server 2003. Antes de eso, existía, si se dan cuenta, la opción que dice, o en la línea que dice clientes versión, versión cliente,
tenemos Windows NT, New Technology, en ese entonces lo habían lanzado como Windows New Technology, la versión 3.5, 3.1, 3.5, excelente. Sí, eso es lo que esperamos tener en nuestra charla del día de hoy, tener un contexto más amplio de lo que implica y ya sean las ventajas y desventajas que deberíamos de considerar. Entonces, yo creo que la mayoría de los que estamos acá empezamos a conocer los entornos desde Windows 2000 a lo mejor y después Windows XP y de ahí las distintas variables. La verdad es que yo creo que sí pudiéramos aquí tener usuarios de Windows 98, Windows 95, Windows Millennium, que es el que dice Windows ME, que la verdad es que fue una versión muy, muy mala, y por ahí van diciendo que las versiones van saliendo una buena, una mala. Esas son las distintas versiones. Pero esa ha sido la evolución que ha tenido Microsoft al día de hoy, que es el sistema operativo que tenemos más, digamos que usamos más comúnmente, porque las mismas autoridades nos han obligado un poquito a usar este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque casi todas las aplicaciones que tienen liberadas están, por ejemplo, el SUA está solo para Windows. No existe una versión de SUA para Linux, no existe una versión de SUA para Macintosh o para Mac. Entonces, la versión que nos obligan o indirectamente tenemos que usar es Windows. Obvio, dentro de Linux, dentro de Macintosh, podemos utilizar algunos emuladores, pero definitivamente no es lo mismo y afecta a veces en el rendimiento de los equipos. Entonces, con lo que todos estamos familiarizados es con este tipo de sistemas. La fecha que tenemos ahí, si se dan cuenta, a mí me tocó también esa transición y aquí vamos a ver algo un poquito interesante más adelante dentro de la charla, porque la verdad es que cuando yo conocí Windows 3.0, y aquí no sé por qué no viene en la, no viene en esta relación Windows 3.1, viene Windows NT 3.1, pero eran distintos. Cuando salió Windows 3.1 empezó a salir el entorno de red. Y aquí hay una variable, les decía que vamos a ver más adelante, que cuando viene Windows 3.0 empieza a procesar en 16 bits. Todas las versiones de MS2 eran de 8 bits. Eso, por cierto, no lo vamos a ver en la charla de hoy, la verdad es que sí se me olvidó, pero ¿qué implica también una versión de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, que es lo que tenemos actualmente? También la capacidad de administración de memoria. Entonces, si de pronto le queríamos poner a lo mejor 1 giga de RAM a una computadora con Windows 3.1, no era capaz de poder leer ese giga de RAM. Y por eso, si se acuerdan, los floppies también o los disquetes que usábamos en ese entonces tenían igual ciertas limitaciones. Había de 744K y de 1.44 megas. Entonces, la verdad es que sí eran esas variantes. Pero cuando me tocó la transición de MS2 a Windows 3.1 en una empresa con SAE, fue de verdad la locura. Porque quienes hayan manejado SAE de esa época, SAE que manejaba unos archivos propietarios no me acuerdo si eran Paradox, pero utilizaban Paradox y sus propios índices. No, hasta es una base propietaria de Haskell. O sea, Haskell generó su propia estructura de datos. Entonces, recuperar de archivos se llevaba 3-4 horas procesarlo. Y cuando cambiamos a Windows 3.1, que era de Windows MS2 era de 8 bits y Windows 3.1 ya era desde Windows 3.0 ya era de 16 bits, la velocidad, pues no sé, de procesar 4 horas un archivo se fue a 15 minutos a lo mejor. O sea, un cambio radical. Y obvio, eso fue impactando en las siguientes versiones. O sea, al día de hoy, cada vez las cosas han ido mejorando y obvio, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta para estos entornos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos también pasando al día de hoy? Y esta semana me tocó verlo, que ya estamos muchos equipos actualizándolos con Windows 11. Es más, de Windows 7, si no me equivoco, desde Windows 7 empezó a dar Microsoft la facilidad de que nos podíamos actualizar gratuitamente a Windows 10. Quien tenía una licencia de Windows 7 pudo haberse actualizado a Windows 10 de manera gratuita. Quien compró Windows 8 se pudo haber actualizado a Windows 10 de manera gratuita. Y actualmente, que esa es una práctica que por cierto hace Macintosh, Apple. En las Mac, una vez que sale una nueva versión, de hecho en los iPhone, pues sale una nueva versión que con Android pues también se está replicando, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sacando Microsoft? Pues ahora
ya puedes actualizar tu equipo siempre y cuando lo permitan las características técnicas, que eso es también parte de lo que quiero llegar al día de hoy. Entonces, ¿qué nos encontramos ya en nuestros entornos en las oficinas? Nos encontramos estos 4 Windows normalmente. Quien no actualizó a Windows 7 a Windows 10, pues entonces ya se quedó con Windows 7. Me ha tocado ver empresas que tienen Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11 en una misma oficina. Equipos que tienen a lo mejor cierta antigüedad, no se actualizaron, no vieron esa opción y entonces se quedaron ahora sí eternamente con Windows 7. Pero estos equipos, estos sistemas, estas versiones de sistema operativo las tenemos actualmente en todas las empresas. Puede ser que por ahí tengamos algunos Windows Vista y puede ser que por ahí tengamos algunos Windows XP, que aquí por cierto también cuando nace Windows XP, nacen igual las versiones de 64 bits en sistema operativo, que no es lo mismo que en procesador, más adelante lo vamos a ver. Pero Windows XP es el primero que ya me da esa opción de decir, oye, a ver, ¿quieres funcionar en versión de 32 bits o en versión de 64 bits? Obvio, era muy novedoso y ¿qué es lo que pasaba? Que muy pocos programas tenían la facilidad o la posibilidad de trabajar en 64 bits. Actualmente estamos todavía en esa migración. Microsoft ha sido flexible y seguimos trabajando con programas de 32 y 64 bits. Pero aquí en la versión, si en Windows 2.0, o bueno, en MS2 teníamos 8 bits, en Windows 3.0 teníamos 16 bits, en Windows XP 32 y 64 bits, Windows XP era el único sistema que me permitía trabajar todas versiones, por ejemplo, en mi caso, y hace rato lo que comentaba el contador Jacinto, de a lo mejor en Windows XP podíamos utilizar un COI de MS2 y lo podíamos utilizar, pero actualmente yo ya no puedo correr alguna de esas aplicaciones. Y sí de pronto me ha tocado, desde Windows 7 me parece, sí me ha tocado clientes que de pronto me dicen, oye, es que necesitamos consultar unos datos de hace 15 años, cosas así, tengo mi COI o mi SAE de versión MS2, ya no puede correr. Windows 7 ya no puede interpretar software de 16 bits. Entonces, esto empezó a complicar aquí las cosas. Y al día de hoy, Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11 están orientados en software de 32 y 64 bits. Bueno, ¿qué es lo que entonces aquí me gustaría mostrarles esto y que también es muy importante tenerlo en cuenta? Pues ¿cuándo se termina el soporte para estos equipos? Windows 7 me tocó el CON 2000 y para los reportes algunas tareas ya no funcionaron hasta que hubo una actualización. Sí, eso es otro detalle. Por ejemplo, SAE también en su configuración podías direccionar los puertos y las impresoras. Y es más, como no teníamos un Windows y un panel de control, tenías que ir al software y configurar los controladores de las impresoras. Actualmente Windows nos ha facilitado mucho esa función. Ya los programas ya no tienen que preocuparse por la impresión, como que dentro de los nuevos esquemas de programación, el software no es que tenga un programa de impresión, el software es lo que dice, oye, yo voy a generar un archivo de salida y yo se lo mando a Windows y Windows ya que se encargue de imprimirlo y ya que sea su problema. Yo ya no me preocupo por imprimir, yo me preocupo por generar mi archivo de salida y Windows sea el que administra la impresora. Si se dan cuenta, en las últimas versiones de Windows ya no es tan fácil o ya me advierte cuando yo quiero predeterminar una impresora, como que me dice, oye, a ver, espérame, ¿quieres tú predeterminar esta impresora? Entonces yo ya no voy a administrar las impresoras. Pero es una nueva función y esa flexibilidad donde Windows puede estar administrando muy eficientemente y automáticamente las impresoras. Pero bueno, hay que tener cuidado con estas versiones que tenemos porque si se dan cuenta, quienes tengan todavía Windows 7, pues dejó ya de tener soporte en enero de 2020, hace 5 años. Entonces, quienes tengan trabajando Windows 7, y es más, apenas me pasó con un cliente, le puso un Norton actual y está activado, y ya de pronto le está mandando algunas alertas, por ejemplo, del Real Player o del Windows Media Player, y es lo que a lo mejor denominamos malas prácticas de programación. Entonces, no es que esté pasando algo, pero el antivirus ya detecta que, oye, ¿sabes qué?
estás haciendo algo que no entiendo y mejor te mando una advertencia, ya tu usuario sabes si sí lo permites o no. Windows 8.1 terminó en enero del 2023, Windows 10 termina igual en enero del 2020. Aquí fue en Windows 7 por unos temas de actualización y de seguridad. Y bueno, estas versiones pues casi no las usamos y Windows 10 o la versión vigente es Windows 11. Y ya para el otro año están anunciando Windows 2026, que ahorita ya no lo van a lanzar como Windows 12 ni Windows 13 ni nada, sino va a ser Windows 2026. Al menos eso es lo que dicen las malas lenguas. Pero hay que tomar en cuenta que si yo ya tengo estas versiones, ya no existe soporte y ya no existe seguridad para esas versiones. La seguridad ahora sí ya corre a cuenta de mi antivirus, pero estos sistemas ya son vulnerables, ¿sí? A ver, déjenme ver. También aquí, fíjense que les quiero compartir esta imagen. A la par de los sistemas operativos que han evolucionado, pues los procesadores de nuestras computadoras. Imagínense, aquí por el... bueno, aquí. Ay, no. Bueno, a ver. Aquí en 1974 empieza el procesador 8088 y en 1978 el 8086, que fue uno de los procesadores más populares. Todos los que manejamos esas Printaform, unas computadoras cajas blancas muy grandotas, venían con este procesador 8086, que son los primeros procesadores con los que se empezó a programar. Y ya después empezaron a llegar, que en ese entonces que no había tratado de libre comercio, tardaban en México en llegar este tipo de procesadores. Aquí en 1982 ya se hablaba del procesador 286, pero eso en Estados Unidos. Aquí en México este 286 ha de haber llegado como por el, no sé, como por el 90 y algo, por el 95, no, bueno, supongamos por el 90, imagínense, casi 10 años de atraso, porque no existían esos acuerdos de tratado de libre comercio y traer tecnología, pues era complicado y era caro. Entonces, la verdad, aunque en Estados Unidos ya se había liberado en el 82 el procesador 286, aquí en México tardó en llegar ese tipo de procesador. Es más, yo recuerdo que yo veía revistas de tecnología y yo decía, oye, pues aquí apenas estamos con el 286 y ya están hablando del 486 y después Pentium y después hablaron de ya el doble procesador o el dual core, que eso es otra cosa que también muy, muy chistoso, ¿no? No lo... Así como hablábamos de que no todos los software pueden correr en 64 bits, no todos los software, cuando nacen los procesadores, los procesadores con dos procesadores, con dual core, no todos los programas tenían esa posibilidad de poder explotar esos dos procesadores, ¿sí? Entonces era un poquito complicado. Aquí déjenme compartirles. Este timeline también está interesante. Pues aquí les hablaba del... Bueno, prácticamente empezamos con fue el más popular, el 8086, que aquí, como les decía, ya era de una arquitectura de 16 bits, 286, 386, 486, los Pentium, Pentium Pro, Pentium 3, Pentium 4, bueno, aquí ya tenemos los de la competencia de Intel, la competencia de Intel AMD, y ya después llegaron los Core con dos procesadores, y los Core ya de ahí empezaron a lo que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, en 2019 se llegó la 10ª generación de los procesadores, los Core i3, Core i5, Core i7, y actualmente con esta tenemos con la 11ª generación, y creo que estamos en la 12ª actualmente, tenemos procesadores hasta Core, es más, aquí viene, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, ¿sí? Son procesadores todavía muy, muy potentes. Yo aquí como consejo, a mí me gusta mucho trabajar con Intel. AMD me ha generado ahí ciertas situaciones, sí he manejado con AMD, perdón, pero ya al día de hoy yo prefiero trabajar con Intel, y para una oficina, para un negocio, un pequeño negocio, con Core i3 y Core i5 es más que suficiente. La verdad es que no necesitaría invertir en un Core i7 y Core i9. Cuando de pronto algún cliente sí se me pone un poquito exigente, que quiere mucha velocidad, pues ya le ponemos un Core i7, y Core i9 sería una exageración para un despacho.
Ahora, tener un Core i7 no quiere decir que van a ser los cálculos más rápidos. La verdad es que para lo que utiliza Excel, lo que utiliza Word, incluso que yo sí he dicho, a ver, yo aquí sí podríamos hablar de procesadores Celeron, por ejemplo, que yo sí lo descarto completamente. Yo no trabajaría con un procesador Celeron. ¿Por qué? Porque Core i3 es relativamente un procesador mucho más potente que un Celeron. Y aunque en un despacho, en una oficina, no hacemos cálculos numéricos tan complejos en cuanto a procesamiento numérico, o sea, no hacemos derivadas, integrales, ese tipo de análisis numérico tan complejo, o sea, son sumas y restas, pero muchos programas los utilizamos con Java. Y entonces Java está, ahora sí que Java no es un programa para contadores, sino es un programa igual de software, es un software en general. Entonces sí, Java puede de pronto requerir hacer operaciones. No las va a hacer un contador porque son sumas y restas, no es minimizar el trabajo, pero sí no se compara con los cálculos que hace a lo mejor un ingeniero, un diseñador gráfico. Bueno, un diseñador gráfico con respecto a todo lo que es todo lo que es poligonización, todo lo que es dibujo y animación gráfica, la verdad es que son muchos cálculos numéricos. Entonces, ahí sí es cuando ya pudiera yo recomendar un Core i7 o un Core i9, cuando ya van a hacer ese tipo de trabajo, cálculos numéricos muy, muy complejos. Obvio, la parte de minería de datos, de Bitcoin y todo eso, también yo recomendaría ese tipo de procesadores porque son muchos, muchos, muchos cálculos los que se hacen, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien alguna duda, comentario? Aquí, ¿qué podemos anticipar o qué podemos ya empezar a prever de lo que hemos platicado al día de hoy? Que yo no puedo instalar este tipo de... caray, ¿por qué? Yo no puedo instalar Windows 11 en un procesador por ejemplo, en un Core. No lo voy a poder instalar. De hecho, no estoy seguro si en la generación 10 me permite Windows 11. A ver, vamos a validar. 2021. Es muy probable que sí en la generación 10 todavía me permita instalar Core en Windows 11, pero en una generación 7, por ejemplo, la computadora con la que estamos trabajando ahorita es un Intel Core i7 generación 7. Ya no me permite instalar Windows 11. Entonces aquí ya son dos variables que aunque yo quisiera comprar mi Windows 11, si yo tengo un procesador, como en mi caso, un Core i7, pero generación 7, no puedo instalar Windows 11. Sí existen a fin de cuentas los trucos donde yo me puedo saltar ciertas validaciones que hace Windows y lo puedo instalar, pero como dicen, en el pecado está la penitencia. Voy a tener algunas situaciones donde Windows quiera explotar el procesador y no lo va a poder hacer. Entonces no vale la pena. Entonces sí hay que tener ya aquí, ya tenemos dos variables donde a veces no es tan sano o no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Actualízame todas las computadoras a Windows 11. Ya desde ahí estamos un poquito complicando la situación. Aquí, pensando en que estamos renovando nuestra oficina, me dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner un procesador Core i7 con 11ª generación, con Windows 2011. Ah, perfecto, ya estamos evolucionando, ¿no? Aquí nada más déjenme igual hacer un pequeño comentario con respecto a esto también. Que eso es lo que nada más recalcando lo que hace ratito les decía, ¿no? Los bits bajo los que procesa o trabaja un procesador, que son 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Todos los procesadores de estas últimas generaciones están trabajando con 64 bits en realidad. Traen la facilidad de poder instalar, de poder correr aplicaciones de 32 bits, pero ya realmente están trabajando a 64 bits. Y lo que les decía hace ratito, por eso es que programas muy viejitos ya no se pueden ejecutar. Ya no puedo ejecutar un programa de 8 bits, ya no puedo ejecutar un programa de 16 bits. Debería de tener el soporte, a lo mejor sí, pero digamos que ahí sí es algo ya más complejo de realizar. Ok, como les decía, me dicen, oye, pues vamos a actualizar nuestra computadora, es un Core i7, 11ª generación, y le vamos a poner Windows 11. ¿Y qué creen? Llegamos a la oficina y me dicen, oye, yo no veo que esté trabajando como ahora sí me prometiste que iba a trabajar, ¿no? O como yo esperaba que trabajara, porque también no me gusta hacer promesas que a veces no son tan fáciles de cumplir. Pues esta es la evolución de los cables de red.
Entonces empezamos con categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Esta categoría 4, si se dan cuenta, ahí abajo nos dice el año, surge desde 1993. Estas para datos, pues casi las descartamos. Yo creo que aquí en México no hubo redes de este tipo, porque sí había redes de cable coaxial, ¿sí? Eran muy comunes las redes de cable coaxial. Pero categoría 4, categoría 5, la verdad es que, vean, nace categoría 4, que ya son 4 hilos, que es el cable Ethernet que conocemos, y en 1995 nace la categoría 5, ¿sí? Y desde ahí hasta el 2001, imagínense, casi 16 años, sale la categoría 5E. Esas me tocaron las de coaxial y en la oficina había los cableados, no era complicado. Sí, la verdad es que pues se denomina una red de tipo anillo porque es un cable pues que ahora sí que en serie va conectando todas las computadoras. Las redes que manejamos actualmente se denominan de tipo estrella. Está el switch y ya de ahí sale un cable para cada computadora. Pero aquí miren, la evolución de este cable de categoría 5 a 5E, y ya 5E puede manejar velocidades de 1 gigabit, que ese es otro tema también que hay que tener en cuenta. Y apenas me pasó con una empresa, le pusimos una excelente computadora y me dicen, oye, no estoy esperando, no estoy obteniendo los resultados que yo esperaba. Pues empezamos a revisar la red y tienen un cable categoría 5. Entonces, aunque la computadora ya está en las mejores condiciones, pues, ¿qué crees? Tu cable nos está frenando. Y estas son las categorías que están, digamos, vigentes al día de hoy. La verdad es que las que seguimos encontrando al día de hoy es categoría 6 y categoría 6A. Aquí en categoría 6, pues desde categoría 5E, ya nos maneja 1 gigabit. 5E es más, yo creo que ya casi no se puede encontrar en el mercado. Yo creo que se encuentra más 6 y 6A. Lo que también es aquí una recomendación, y creo que esa ya la había yo hecho con anterioridad, siempre que vayan a cablear su oficina, verifiquen con su proveedor que sea cable de cobre, porque hay aleaciones de cobre, son muy distintas. No es que yo les diga que van a tener un cableado certificado o nodos certificados, que existen los fabricantes de cable de red que te dan esa ventaja. Te puedo certificar tu red y entonces te puedo dar una garantía sobre la instalación hasta de 25 años. Bueno, dependiendo, yo creo que dependiendo del fabricante, pero puede ser hasta de 25 años. Y entonces, a veces en el afán de minimizar, pues vamos aquí en Puebla, muy cerca de donde estoy yo, hay una calle que es la 25 y ahí hay muchas calles de electrónica y pues puedes ir a preguntar y te van a decir, oye, quiero una bobina de cable de red categoría 6 y te van a decir, sí, te cuesta 800 pesos o a lo mejor 1,000 pesos. Pues dices, va a estar a buen precio, me la llevo. Pero si le haces la pregunta, oye, ¿es 100% cobre? Es probable que te diga, si lo quieres 100% cobre, entonces a lo mejor te cuesta 5,000 o 6,000 pesos. La verdad es que ahí nuevamente es una diferencia de precio muy, muy grande. Entonces, ¿cuáles son los cables que son más comunes actualmente? Categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. Lo que yo les recomendaría que vean en sus oficinas es que tengan categoría 6 y categoría 6A. Y con eso ya podemos tener este tipo de velocidades, 1 gigabit o 10 gigabits, dependiendo la tarjeta de red que tengan y también dependiendo el switch que tengan, que esa es otra de las variables que entra en nuestros entornos de nuestras oficinas o de nuestras empresas. Si ya tienen categoría 5 y 5E, yo sí ya la descartaría. Yo sí ya trataría de decir, pues, ¿sabes qué? Si estamos cambiando la computadora, pues vamos a tener que hacer esa inversión para cambiar nuestros cables, porque si no, no vamos a tener los resultados o el performance que esperábamos, ¿sí? Esto entonces también me lleva al siguiente punto. Bueno, que aquí prácticamente ya lo vimos, pero pues son las velocidades a las que ha evolucionado los datos o la comunicación. 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabits. Ya estos a veces son entornos donde no, las distancias sí intervienen. Permítanme, déjenme cerrar esto de una vez para no tener aquí. Las distancias y el tipo de cable, a veces aunque sí me ofrecen que son de 40 megabits, o bueno, sí, gigabits o 100 gigabits, entonces
a veces son cables que son de 10 metros o algo así. O sea, están enfocados ¿en qué? En conectar los distintos switch que forman parte de mi red. Y si yo quiero de pronto distancias muy, muy largas, pues no lo puedo hacer con cable de fibra de cobre. Tendría que ser ahí sí forzosamente fibra óptica. Que fibra óptica no es velocidad. O sea, que yo, cuando me dicen a mí, y lo que hemos visto en nuestras oficinas, que llegan y me dicen, ya tenemos fibra óptica, el internet ya está más rápido, no es que haya incrementado la velocidad, sino simplemente la calidad de la conexión es mejor. Pero pues realmente vienen a estas velocidades, a lo que tecnológicamente estamos limitados. Pero entonces aquí, pues es ya otra variable que hay que considerar. Y de hecho, a ver, déjenme ver si abrí esta imagen. No, creo que no abrí una imagen con respecto a esto. Pero los switches que manejamos vienen bajo estas velocidades. Entonces, si yo ya compré mi computadora, ya cambié mi cableado y no cambio mi switch, pues entonces nuevamente el switch se va a volver un embudo que no va a permitir que fluya la comunicación. Para que yo pueda aprovechar esos tres, pues ahora sí, ya esos tres cambios de que ya tengo un buen procesador, ya tengo un sistema operativo actualizado, ya cambio mi cable, tengo que poner un switch que sea 10 sobre 100 sobre 1000. Bueno, ya no creo que haya 10, vamos a buscarlo. Ya no creo que haya 10 sobre 100, pero normalmente vamos a encontrar en nuestros switches esta nomenclatura. Y entonces, esa nomenclatura, así van a decir nuestros switches. Normalmente nos van a decir, vamos a ponerlo aquí para que, bueno, me está poniendo aquí tarjetas de red. Esa nomenclatura que viene en nuestros switches, pues nos dice la velocidad a la que va a funcionar el switch. Entonces, si yo no tengo un switch que sea en esta velocidad de 100 sobre 1000, pues aunque mi cable sea nuevo, aunque mi computadora sea nueva, aunque todo sea nuevo, pues no voy a poder explotar la velocidad. ¿Por qué? Porque mi switch necesita tener esa capacidad de que pueda correr a 10. Miren, por ejemplo, este es 10, 100, 1000. Entonces, si mi switch no corre a 1000, aunque tenga el buen cable, pues no, un buen cable y una buena computadora, pues mi switch va a ser ahora el que me va a frenar un poquito la comunicación ahí en mi oficina o en mi computadora. Y nuevamente, ¿qué es lo que vamos a decir? Oye, el internet está lento. Y eso que ya cambié la computadora. Sí, pero desgraciadamente necesitas hacer ese tipo de cambios o estar viendo todas esas variables. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitaría yo modificar? Y actualmente, ¿cuál es la tendencia? Aquí también una recomendación. Si quieren garantizar velocidad, tiene que ser con una red cableada. Yo entiendo que la tendencia es que todo el mundo ya andemos con nuestro celular, con nuestra laptop, y que las laptops, que por cierto, hay algunas laptops que ya no traen puerto Ethernet. Ya debemos de comprar por ahí un dock station para que nos podamos conectar. Apenas, por cierto, a un cliente le vendimos uno y la verdad es que sí me gustó. Y entonces tenemos que tener este tipo de dispositivos donde aquí ya viene a través del puerto que ya está tomando mucha popularidad, el USB tipo C. A través de ese, pues ya tenemos varios conectores que podemos conectar y entre ellos el Ethernet. Entonces sí, ya hay muchos laptops que ya no traen un puerto Ethernet de entrada. Pero si ustedes quieren garantizar conectividad y velocidad en su conectividad, tendrían que tener yo les recomiendo que sea cableado y que sea por medio del cable Ethernet, ¿sí? No por Wi-Fi. Por Wi-Fi, pues seguimos estando limitados. Y aquí es otra cosa a las que quiero llegar. Fíjense que les voy a compartir estas dos imágenes. Esto es de un video, pero la verdad es que fue la única imagen que pude encontrar para compartir. Y estos son los estándares que hemos venido manejando desde hace tiempo. Cuando ponemos una red, el switch o el access point o el router me da esa función. A ver, ¿cómo quieres que trabaje tu red? ¿Quieres que trabaje en velocidad A, en modo A, modo B, modo G, modo N? Eran como que los más
comunes, ¿sí? Actualmente creo que hay uno que ya se llama G. Y entonces, eso es lo que va generando, si se dan cuenta, pues el modo B solo me permite navegar hasta 11 megabits por segundo, el modo A54, el modo G54, bueno, sí, aquí está el modo G, y el modo N 600 megabits por segundo. Pero, nuevamente, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquí yo es como, lo he tratado de explicar, es como que dos personas que se están gritando. Están dos personas, imagínense que hay una barranca y en cada extremo de la barranca hay dos personas. Y se están preguntando, oye, ¿cómo está el clima? Y entonces se tienen que hablar al mismo volumen, porque si yo le contesto sin gritar, la otra persona no me va a escuchar. Entonces los dos necesitamos hablarnos a la misma potencia para poder aprovechar esa velocidad. O sea, no estoy diciendo que si yo tengo una tarjeta que en mi computadora tiene una tarjeta que acepta esta modalidad N y mi switch solo es B, no quiere decir que no se van a conectar. Pero si mi switch o mi access point me da una señal tipo B y mi tarjeta de red en mi computadora es de tipo N, pues la tarjeta lo más que va a poder correr es a como está escuchando la señal del access point. O sea, aquí yo pudiera tener una mejor tarjeta, pero no va a poder trabajar con esa misma velocidad, ¿sí? Y nuevamente, si yo quiero entonces trabajar con una con una red inalámbrica, ya compré mi computadora, ya tiene un buen procesador, ya tiene una buena tarjeta de red, una tarjeta de red moderna, pues necesito que mi access point también sea moderno, porque si no, no va a poder explotarse toda la velocidad. Y sí, me podrían decir, oye, pero ¿y entonces qué? Lo que yo les decía al principio, para mí lo ideal sería llegar a una empresa y decir, oye, si vamos a cambiar infraestructura, pues cambiamos todo para poder aprovechar todo. Pero entiendo que hay necesidades económicas o que prioridades igual económicas, y dices, oye, pues no, vamos a cambiar la computadora, ¿ok? Pues como lo demás sigue trabajando igual, no vamos a poder ver mucha velocidad. Como y entonces sí, lo que yo sí recomendaría muy, ahora sí que, le recomendaría mucho es que cuando vayan a hacer reestructuras en sus oficinas y en sus empresas o con sus clientes, pues sí sea como que escalonado y decir, a ver, si queremos aprovechar todas las ventajas de lo que nos trae la tecnología o de innovación tecnológica, tenemos que ir pensando en cómo vamos a invertir de manera que los cambios vayan a ser escalonados, que estén considerados en nuestro presupuesto, pero que sí podamos cambiar lo más y ¿cómo se llama? Lo más indispensable para poder explotar la tecnología, ¿sí? Entonces yo me iría por primero pensar primero pensar en la red, el cableado, los switches, toda esa parte pasiva. Después me iría hacia, dependiendo cómo esté su red, porque igual hay empresas que me dicen, no, pues nosotros con un router la hacemos, con el de Telmex la hacemos, pero también el de Telmex pues viene hasta cierto punto limitado, ¿no? Entonces después pensar, ok, si tenemos redes separadas, que por cierto, cuando instalen redes, hay una función que ya prácticamente todos los equipos lo traen, que se llama roaming. Entonces, simplemente basta que si van a tener varios access points, que todos los access points tengan el mismo nombre de red y la misma contraseña, y con eso los equipos hacen esa función de roaming, y ustedes pueden andar por toda la oficina y siempre van a tener señal en su celular o en su laptop. Pero pues ese sería el siguiente punto. A ver, vamos a cambiar primero la red cableada, luego todos los access points y después, porque eso realmente es lo más barato. Y ya después nos vamos a cambiar los fierros, a cambiar los servidores. Y a lo mejor sí hacerlo en un lapso de 3 años, porque también si se dieron cuenta, vamos aquí a verlo. Por ejemplo, tan solo aquí el salto de categoría 5 a 5E fue prácticamente de 16 años. Aquí del 5E al 6, pues ya fueron mínimos los cambios, pero pues ya se tardaron un solo año. Y sin embargo, digamos que de 1 megabits a 10 megabits pasaron otros 7 años. Entonces, y si se dan cuenta aquí, aunque han pasado un poquito de tiempo, pues yo no he visto en ninguna empresa he visto que tengan categoría 7. Entonces, quiere decir que lo que sigue vigente es una tecnología de hace prácticamente
¿qué serán? 17 años. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es hacer ese tipo de inversiones, en lo que menos cambia. Obvio, si quisieran ya poner, decir ahorita, oye, vamos a poner a cambiar nuestra red, y ya que sea categoría 7, pues eso es un gran paso, porque estamos otra vez invirtiendo en tecnología que a lo mejor no va a cambiar. Pues más, aquí, si nos vamos, no me iría a 7A. No sé, estamos invirtiendo en tecnología que no va a cambiar a lo mejor hasta en otros 10 años, ¿sí? Pero lo que no es posible es que yo quiera explotar mi tecnología con la de hace 30 años, ¿sí? O sea, que yo quiera seguir trabajando con mis cables de categoría 5. Eso de verdad que sí es complicado. Y categoría 5 les digo, yo creo que ya está fuera del mercado. Yo creo que ahorita en el mercado ya no se vende, pero pues no sé, ¿no? Me gustaría así como que meter las manos al fuego y decir, gracias, maestro. Normalmente pensaría solo en cambio o actualización de equipo. Sí, eso es lo que yo veo, que muchas personas creen que porque cambian su computadora, en automático todo debería de cambiar, y no. Entonces, sí es ir, como les decía al principio, el objetivo de esta charla es ir haciendo esa conciencia de qué cambios repercuten en todo lo que es mi entorno, o sea, en mi ecosistema informático, ¿sí? O sea, no es solo la computadora, es la red, es el switch, es el proveedor de internet, que ahorita el proveedor de internet, él pues se lava las manos porque ya dice, a ver, yo ya te pongo tu ONT, que por cierto, eso creo que ya se los había dicho, para que digamos que cuando ya llegue el proveedor de internet, antes les llamábamos routers, porque, bueno, los primeros, ya lo había yo dicho en otra charla, los primeros eran los modem, porque modulaban la señal, la convertían de analógica a digital. Después los routers, porque ruteaban la señal, ya me decían por qué puerta yo tenía que salir. Y actualmente ya se llaman ONT. Todo lo que nos están poniendo, y así es, eso es lo que significa Optical Network Terminal. Todo lo que nos está poniendo Telmex, los de cable, etcétera, ya normalmente que son de fibra, son ONTs. Ya no le vamos a decir, oye, es que no funciona mi router, pues va a decir, no, pues ya ni tienes router, ¿no? Pensando que es así. Luego he visto técnicas así medio, pues se saben de esa situación y medio abusivos, ¿no? Medio groseros, ¿no? De, pues ya no tienes un router, ¿no? Bueno, vamos a comunicarnos directamente, digo, de forma más correcta y decirle, ¿sabes qué? Ya no está funcionando mi ONT. De hecho, miren, aquí hasta le pusieron Optical Modem, perdón, pero entre paréntesis ONT, ¿sí? Porque eso es lo que nos está poniendo actualmente nuestro proveedor de de internet. Pero que les decía, pues él se lava las manos, él se me pone su terminal y ya por eso no quiere decir que en automático igual toda mi red funcione bien. Si yo no hago este cambio, aunque yo tenga una excelente ONT, mi internet va a seguir fallando. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que yo vaya haciendo ese tipo de consideraciones cuando yo quiero hablar o cambiar de tecnología, ¿sí? No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Bueno, pues creo que ya vamos a llegar a la última. Por aquí tenía yo otra. Espérenme tantito. Tenía otra diapositiva. Déjenme, ya la perdí, a ver, déjenme ver. Aquí está. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más técnicamente lo que les mostré en la parte del video. Hay muchos estándares que no han como que concretado, pero pues los que más conocemos son el A, el G, el B, el N, son los que más hemos utilizado en cuanto a redes inalámbricas. Y como les digo, no todos los estándares han logrado tener un éxito comercial y no todos los estándares también llegan aquí a México, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos en cuanto a redes inalámbricas. De hecho, me gusta, yo creo que más la imagen del video. Eso es lo que tenemos más en cuanto a redes inalámbricas. Pero les digo, si yo ya tengo una laptop de última generación, pero no cambié mi access point, pues
no voy a poder explotar toda la velocidad. Y aquí, ¿esto a qué otra cosa nos lleva? A la parte de seguridad informática. Y la seguridad informática en cuanto a redes inalámbricas, pues eso es, por ejemplo, existía este WPA2, que ahorita es el que más veo en casi todas las redes, WPA2. Y hay por ahí otros estándares, estos son los más comunes, ¿no? WPS es muy común en muchos equipos, traen ese botoncito que le llaman WPS. ¿Qué es lo que facilita ese equipo? Yo presiono el botón de WPS, acerco mi dispositivo y solito se configuran para que yo se pueda conectar. O sea, no necesito tener la contraseña de red, no necesito tener nada, sino simplemente con ese botón, con eso ya se conecta el equipo. Obvio, dice, ¿qué es la diferencia con un WPA o WPA2? Que yo sí necesito tener la contraseña. Pero aquí con el WPS, déjenme ver si lo podemos ver en algún... Botón WPS router. Bueno, a ver, vamos a ver en router. Sí, miren, por ejemplo, aquí viene, ese es tu botón WPS. Miren, aquí viene igual el botón WPS, el botón WPS, el botón WPS. Entonces les digo, presionamos el botón, lo mantenemos presionado, acercamos nuestro dispositivo y solito el dispositivo manda la configuración. Extensores de red. No conozco esa marca que comentas, no la conozco como tal, pero bueno, vamos a buscarla. Pero si van a poner un extensor de red que sea cableado, si lo ponen inalámbrico, eso genera un fenómeno que se llama latencia y entonces se vuelve lenta mi red. ¿Por qué? Porque si de por sí una red inalámbrica es lenta, el que yo vaya al repetidor inalámbrico y luego el repetidor inalámbrico de forma inalámbrica vaya al modem, router, etcétera, y te intercambie la información, eso genera esa pérdida de tiempo. Entonces, cuando van a poner un repetidor inalámbrico, lo mejor es que sea cableado. A ver, vamos a ver. Mercurysys. Mercusys. Okay. Mercusys Halo. Mira, aquí me da esos modelos, el H50G y el H80X. No sé cuál es el que ustedes tengan. Miren. Ok. Esto habla de una red tipo mesh. Estamos hablando de algo distinto. Las redes de tipo mesh... 70, me dices que es el 70. Las redes de tipo mesh lo que hacen es que, como que generan vamos a suponer una red, una build red, y es más, vamos a verla aquí. Ejemplo gráfico, red tipo mesh. Lo que hace una red tipo mesh es justo como este dibujito, como que generan distintos puntos de conexión para que unos se apoyen a otros. Pero sigue siendo un entorno inalámbrico y aquí hay dos situaciones. Si el punto original no está conectado por un cable categoría 5 o el cable está sobrepuesto, ni siquiera es un cable bien puesto, es un cable sobrepuesto que ahí está medio maltratado, pero es un cable así muy, muy viejito que me ha pasado en empresas, ¿no? Que dicen, pues aquí ya encontré un cable de red, conecta tu dispositivo y ya tienes internet. Sí, pero a lo mejor si uno es categoría 5 de hace 30 años, pues no va a funcionar correctamente tu red, ¿sí? Habría que revisar, pero la red de tipo mesh es una tecnología, y de hecho, miren aquí, igual este dibujo, es una tecnología así como esto, ¿no? De tipo malla. Estas son como que los tipos de redes que existían hace tiempo. De bus y de anillo son las de cable coaxial, de estrella y estrella extendida son todo lo que se maneja con cable Ethernet. Y las de estrella extendida pues, son lo que manejamos como backbone, donde una conexión de aquí a aquí, eso es un backbone. Entonces, pues realmente no es...
No es la mejor práctica, es una solución, pero es una solución y de hecho es una solución como aquí lo vemos enfocada más que nada en el hogar. Yo para pensar en una empresa y dependiendo la necesidad y la demanda de la empresa, yo buscaría otras opciones. Pero sí, si es una empresa y sabemos que dependemos del Internet y el Internet es muy... Yo pondría access point profesionales y access point cableados todos. Y como les decía, lo que busca también una red mesh es facilitarnos lo del roaming, que yo ande por toda la casa y mi red no cambia de nombre y mis dispositivos en teoría siempre tienen internet. Eso es lo que se busca en una red de tipo mesh. Pero con una red profesional con access point cableados se puede hacer se puede configurar como roaming y me da la misma solución. Obvio es más complejo de configurar y más complejo de instalar. Pero si yo para una oficina no pondría una red de tipo mesh. La verdad es que son soluciones, yo desde mi punto de vista, más enfocadas en el hogar, más enfocadas en facilitarle la vida a ciertos usuarios. Pero sí hay que estar conscientes de que a fin de cuentas sí tienen una limitación. ¿Sí? Yo no pondría definitivamente una red de este tipo. Pero aquí, volviendo al tema de seguridad, pues entonces la verdad es que al día de hoy estamos con esto. Esto es en cuanto a redes inalámbricas, porque en cuanto a seguridad, pues obvio, tenemos más cosas como los antivirus, los firewalls, que ya hemos hablado igual en otras sesiones, pero pues no sería el objetivo de la charla de hoy. Lo que sí, la charla de hoy está enfocada en que no tengamos siempre presente o no consideremos que porque estamos cambiando nuestra computadora, en automático todos los demás factores que intervienen en todo este ecosistema de informática tendrían que responder correctamente, ¿sí? Entonces yo creo que la evolución tendría que ser así. Primero mi cableado, después los routers, switches, etcétera, y después las computadoras. Pensando también que las computadoras se van a hacer más obsoletas más rápido que lo que se va a hacer la red cableada, ¿sí? O a lo mejor hasta la propia red inalámbrica. Pues no sé, comentarios, dudas. La verdad es que me da gusto ver que empezamos muy poquitos y ya somos 20 personas. Aquí también hay que tener, o sea, y eso yo le decía ayer a un cliente, el que de pronto nosotros estemos con todas esas variables, pues qué es lo que nos lleva a tener un Frankenstein ahí en nuestra oficina, ¿no? Pues unas máquinas con Windows 7, otras con Windows 11, a veces sucede que en una oficina pues, se pensaba que iban a estar 2 personas, se pusieron 2 nodos, pero ya están 4, entonces ponen un switch chiquito que compran por ahí, que ni siquiera toman en cuenta la velocidad, sino, pues ya ve a cualquier tienda, iba a decir una marca, pero bueno, ve a cualquier tienda que te vendan de electrónica, compras un switch y el que te vendan lo traes, ¿no? De 4 puertos, de 3 puertos, no sé. Y entonces tratamos de solucionar las necesidades de nuestra empresa y vamos generando esto. Y de pronto queremos que el área de tecnología nos resuelva que nuestra empresa o que si yo quiero mandar mis declaraciones o que si yo quiero mandar a imprimir, pues todo nos esté funcionando. Que por cierto, ahorita que dije la palabra imprimir, también tenía considerado hablarles de esto. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo esta impresora. Es una Samsung, pero ¿qué creen? El controlador aquí me dice que es el Samsung Universal Print Driver. O sea, no es una solución que me está dando Samsung. Reconozco que esta impresora que aquí están viendo, reconozco que esta es una impresora viejita y entonces ya no hay drivers para Windows. Aquí ahorita tengo Windows 10, ya no hay drivers para Windows 10. El driver, yo creo que el último que se hizo para esta impresora es de Windows 7. Entonces, ¿qué es lo que me quiere dar el fabricante? Pues sabes qué, como ya no voy a fabricar un driver para esa, te voy a generar un programita que va a tener esa compatibilidad entre Windows y tu impresora y puedas imprimir. Pero a lo mejor no voy a poder explotar todas las bondades de mi impresora. Aquí alguna, déjenme ver si tenemos esa opción. Y también ayer lo veía con un cliente, porque esa situación se me dio algo así parecido. Un cliente tiene una máquina con Windows 10, ahí tiene una impresora HP, una impresora relativamente viejita,
Y en otro escritorio tienen una computadora con Windows 11. Y la computadora de Windows 11 sí como que conectaba con la impresora viejita, la HP, pero no imprimía. Ya después encontré el truco para poder, que ahorita con mucho gusto les comparto el truco, cómo se pudiera corregir esa parte. Y pude mandar a imprimir. Pero ¿qué es lo que de pronto aquí podemos ver? Miren, aquí sí me da la opción de que, no. Bueno, miren, sí me está jalando algunas funciones de HP, pero, por ejemplo, ahí lo que estábamos viendo es... ajá, que por ejemplo aquí el papel en el que estaban imprimiendo era bueno, aquí por ejemplo le voy a poner reciclado. Entonces, ¿qué es este papel? Es un poquito más áspero, es un poquito, las gomitas pues tienen que hacer, al no ser el mismo papel, las gomas sí tienen una calibración y lo que hacen es jalar el papel. Por eso es que aquí me dice, bueno, vas a imprimir en un papel normal, pues entonces las gomas trabajan normales. Si vas a imprimir en un papel grueso, que vas a imprimir, no sé, un certificado o algo así, un diploma, pues entonces las gomas se tienen que abrir para que no jale con menos presión la hoja. Si tu papel es muy finito, de ese papel que luego parece como papel china, o sí, papel de China, pues entonces las gomas se tienen que hacer un poquito más, más presionar para poder jalar correctamente el papel y no jalar de dos hojas, que luego es lo que pasa. Oye, es que me jala dos hojas. Pues es que tú quieres imprimir con papel delgadito en un papel chino. Sí, y diciéndole a la impresora que es un papel normal. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó en esa empresa? Que pues a fin de cuentas sí pudimos hacer cumplir la función de imprimir, pero ya no pudimos explotar estas funciones de que si el papel es fino, que si no, y entonces nos atoraba y nos atoraba y nos atoraba esas hojas de papel, ¿sí? Porque pues las gomitas de la impresora no se ajustan, quieren jalar papel normal, jalan 2 o 3 hojitas, se atoran las hojitas y entonces eso complica. Pero aquí, ¿qué es nuevamente? Pues ya eso es otro detalle que para mí la impresión es muy importante en mi empresa, pues ¿qué tendría yo que hacer? Pues tener igual impresoras que sean compatibles con mi sistema operativo, que sean compatibles con mi red, que sean compatibles con todo lo que yo quiero explotar en mi empresa. Y no creer que porque tengo un dispositivo, va a ser eterno y que va a funcionar. Existen ciertas soluciones alternas o existen alternativas, pero pues como ahorita, ¿no? Pues ya a veces ya no es posible explotar todas las funciones de una impresora. Aquí les voy a explicar. Esto es muy, bueno, es técnico, pero hay que hacerlo con un poquito de precaución. ¿Cómo solucioné lo de la impresora esta? Entonces aquí tenemos algo que se llama registro de Windows. Y aquí yo ahorita oprimí las teclas Windows R, se abre esta ventana y escribo regedit. Me pregunta que si lo deseo ejecutar y se abre esto. Entonces aquí yo busco dónde se configura el puerto LPT1, que ese no lo voy a utilizar, pero le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde tú me configuras el puerto LPT1? Vamos a se tarda un poquito, dependiendo del registro. Este registro, para que se den una idea, es como que un mapa de qué archivos con qué archivos tiene relación Windows. O sea, Windows, y por eso existen los programas de instalación, por eso es que cuando yo compro mi COI, mi SAI, pues tengo que correr el mismo Office, tengo que correr ese instalador, porque no es que yo solo copie los programas a las carpetas que se requieran, o no porque tenga yo, porque si no también eso sería algo muy fácil, ¿no? Que por ahí hay un meme que dices, yo bien contento porque me llevé en mi disquete los accesos directos de los juegos del café de internet, ¿no? El café internet. Pues sí, a veces cree uno que solo con copiar y pegar es más que suficiente para que yo pueda ejecutar un programa. Pero entonces aquí, cuando corremos un instalador, además de que se copian los programas necesarios para que funcione mi Office o mi SAE o mi COI, aquí en este registro se le va diciendo a Windows, es una especie como de mapa que le va diciendo, ¿sabes qué? Debes utilizar este programa con esta configuración y bla, bla, bla. Entonces aquí también le dice a Windows, en este caso, miren, aquí está.
Entonces ya me encontró que aquí están los puertos y aquí está el puerto LPT1. Ay, Dios. Ok. Y entonces aquí le voy a decir que quiero hacer un nuevo valor tipo de cadena. Todos estos que tienen A, B, quieren decir que son tipo de cadena. Entonces aquí, y aquí simplemente le pongo la dirección la dirección del nombre de red de la computadora que tiene el equipo. En este caso, por ejemplo, ayer lo teníamos en una que se llama mostrador. Y cómo se llama el dispositivo que estoy compartiendo en la red. Por ejemplo, ayer era una HP 1600. Entonces ya le pongo así, 1600 y ya. Es lo único que tengo que hacer. Con esto reinicio mi computadora y cuando yo voy a configurar aquí mi computadora, entonces ya simple la agrego a esta computadora y cuando me pregunta en qué puerto quiero imprimir, ahorita creo que no me va a aparecer. No, necesitaría yo reiniciar, pero ese puerto que acabo de crear me va a aparecer acá. Y entonces ya le puedo decir, pues imprimes en ese puerto que acabamos de crear. Y créanme que funciona. Cuando de pronto no puedo generar ya el instalador de fábrica de la impresora ya no puede correr, ya traté de conectar la impresora de red y sí me lee los drivers, pero me genera conflictos. De esta forma es como sí puedo lograr imprimir. Pero lo único que es como lo que les decía hace rato, ¿no? A ver, si yo soy el COI y quiero mandar a imprimir una balanza de comprobación, pues yo solo te genero tu archivo de salida y voy con Windows y le digo, a ver, no sé quién está imprimiendo, pero necesito que se imprima esto. Y entonces Windows va a estas opciones, que aquí por eso dice su servidor de impresión, y entonces genera mi impresión. Entonces aquí es exactamente lo mismo, o sea, como que esta computadora genera su archivo de salida, va a la otra computadora que ya le pusimos que se llama mostrador, genera la impresión y ya como que dice, pues a ver, aquí, ahí te va la impresión, no sé ni de qué me estén hablando, ¿no? Y entonces ya es como se puede generar la impresión. Pero esa es una solución muy, muy, muy radical. Por ahí también hubo un detalle en algunas de las versiones de Windows entre Epson y por ahí creo que Windows 7, Windows 8 hubo por ahí un pequeño conflicto. Así también lo resolvíamos, de esta forma, ¿sí? Entonces, pues ahora sí, son muchas las variables, por eso es que de pronto necesitamos este pequeño tipo de trucos para poder solucionar detalles de nuestra computadora, pero sí, ni el sistema operativo va a resolver a veces que eso es otra solución, ¿no? O sea, oye, pues si puedes actualizar todas tus computadoras a Windows 10, actualízalas. Ay, caray, pero si tengo un Celeron, pues en lugar de que le ayude, lo va a afectar, ¿no? Entonces, tener en cuenta el sistema operativo, el procesador, el software que voy a utilizar, la red con la que estoy trabajando, si quiero trabajar con la red inalámbrica, en qué tipo de red inalámbrica voy a estar trabajando. Y pues entonces ya con eso, ya después sí puedo como que empezar a reclamar, oye, ya hice todas esas mejoras y no puedo enviar mi declaración al SAT, ¿no? Entonces ahí sí ya tendríamos que buscar otra solución. Pues muchas gracias, estamos a 3 minutos de que termine la charla. No sé si alguien quiera hacer un último comentario, pregunta. Pues si no, la verdad es que fue un gusto, como siempre, estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Si tienen algún tema que les gustaría que hablara la siguiente semana, con mucho gusto me mandan un WhatsApp y desarrollamos el tema. Y si no, pues ya la siguiente semana iremos viendo de qué vamos a platicar, ¿sí? Pues muchas gracias, Jacinto, de eso se trataba. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, José Antonio. Nos estamos viendo la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, no sé si alguien se vaya a conectar a despedir la sesión.